Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira eso, no puede ni siquiera verlo. Leímos que Pablo está diciendo que para el hombre natural, el hombre carnal, no puede entenderlo porque le parece locura y de nuevo, no puede, no tiene la capacidad porque necesita el Espíritu Santo que se lo revele. Aquí vemos que la iniciativa depende de Dios. So, si tú quieres entender la Biblia y no te has convertido, yo te recomiendo una cosa, humildemente pídele a Dios que te abra los ojos, humildemente arrepiéntete para que tú veas el cambio de cielo a la tierra. Bienvenidos al podcast El Libro Abierto, donde las conversaciones son filtradas por la palabra de Dios junto a Emanuel Soto y Giancarlo Nathan. Gente, en este episodio lo quisimos titular 8 cosas que necesitas para estudiar la Biblia, basado en el capítulo número 8, el libro de R.A. Torrey, cómo estudiar la Biblia para un mayor beneficio. Me lo estoy aprendiendo ya estamos mejor. Que el nombre es Y me gusta prácticamente lo que quiere comunicar este capítulo. Sí. Y tú vas a ver por qué es importante y esencial. Es bien loco, como el capítulo 8 es que habla de esto. Medio bien tarde, ¿verdad? Pero sí. Entiendo por qué. Pero es que tú vas a ver por qué. Porque si esto lo hubieses dicho al principio, sí. Algunas cosas te iban a decir. Exacto, van a tener ¿por qué? Sí, tal vez lo quiso hacer para como no impedir a alguien que tiene curiosidad, un inconverso, y después como que llega el Col 8 y diga, oye, es verdad, yo necesito esto ahora. ¿Verdad? Puede ser así, exacto, para juzguearte primero con el contenido y después te da la... ¿verdad? Eso, puede ser. Así son libros. Por eso estamos leyendo, ¿ves? Que era bien original. Pero a mí me encantó esto. Mira cuál es el primer punto. El primer punto que tú necesitas para estudiar la Biblia es nacer de nuevo, lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Torrey enfatiza la naturaleza espiritual de la Biblia. En otras palabras, mira, la Biblia es espiritual porque fue inspirada por el Espíritu Santo y recalca que solo el discernimiento espiritual obtenido a través del nuevo nacimiento permite una verdadera comprensión. El mero conocimiento lingüístico es insuficiente. Escucha eso. Simplemente tú saber qué dice la Biblia no es suficiente. No porque, y lo hemos visto cajato. Yo he visto gente que lee la Biblia, gente inteligente, ¿verdad? Pero no creen en Dios. No tienen ese cambio, no tienen esa fe. Y tú ves los errores bien críticos por su forma de pensar. No hay flexibilidad y no hay fe, no hay nada. Es así. Y terminan rompiendo la Biblia, llevándola de contraria, cambiando las palabras. Horrible. No, y mira cuál dice, por ejemplo, 1 Corintios 2, versículo 13 en adelante hasta el 14. Esto es muy importante que lo escuchemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso está interesante, Giancarlo. Escucha esto, Gian, y tú me dices qué tú piensas. Vengo yo y te digo, bueno, digamos que esta persona es inconversa. Y yo le digo, mira, tú puedes leer la Biblia y la vas a entender, pero a la misma vez no la vas a entender porque se discierne espiritualmente. Ve como que te puedes confundir un poquito, ¿verdad? Especialmente para alguien que no ha nacido de nuevo. Va a decir, papi, eso no hace sentido, pero es un libro. Sí, porque mira, la Biblia es clara. Cuando la Biblia dice, y Samson hizo tal cosa, tú entiendes eso. Pero, por ejemplo, Cristo murió por el pecador. Tú lo puedes leer. Tú puedes decir, pues yo entiendo que murió. Pero ¿qué significa eso? Exacto. Y es que cuando Dios habla de nacer de nuevo, es que eso significa tantas cosas y te abre tanto a lo que es Dios, a lo que Él quiere decir, al amor de Dios, ¿verdad? Porque primero que todo ya tú entiendes el amor. Eso tú vas... Me estoy adelantando un punto, pero ¿sabes? Pero ¿sabes? Hay cierto amor por la Biblia. Sí. Sí. Que mira, no fue intencional. Pero que es verdad porque cuando tú lees algo sin interés y sin amor, automáticamente van a haber cosas que no es que es magia, que no es palabras se van a cambiar y se van a mover. Pero si tú no tienes ese amor o ese entendimiento o hasta las ganas, las cosas hasta más básicas te van a pasar por encima de la cabeza. Sí. Y no digo,
Y mírate esto es bien importante. ¿Amor hacia quién? Hacia Dios, ¿verdad? ¿Y Dios tú lo puedes ver? No. No. Dice Pedro, yo creo, no me acuerdo dónde ahora mismo, pero Pedro en una de sus cartas dice, a quien ustedes aman sin haberlo visto. Ya de por sí ese amor es milagroso, ya de por sí ese amor es dado por el Espíritu Santo. Y aquí ese punto es bien importante. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has convertido, no te has arrepentido de tus pecados, ten por cierto que muchas de las cosas de la Biblia no te van a hacer sentido porque el Espíritu Santo no te está explicando. Y hay cosas Bueno, que sí disciernen espiritualmente. el mejor ejemplo que yo tengo para esto es... Yo he tenido tantas veces, esto ha sido una persona, ha sido muchas personas que no, pues, no creen en Dios o están en esa pelea y me han dicho hasta las cosas más básicas que tú dijeras, es fácil de entender, es bueno, ¿verdad? Sí, Como Dios lo dio libre albedrío, ¿verdad? sí. Fácil de decir, eso fue misericordia a Dios. Eso fue tremendo, ¿verdad? A pesar de que los ayuda y todo eso, los dio esa libertad. Y tú pensarías que alguien que no cree en Dios le encantaría también. Pues libre, porque ahora mismo él puede vivir todo, está pecando y está libre, porque Dios se lo permite. Y hasta ellos dicen, es una estupidez, me dijo uno. Porque yo quiero libertad. Y yo dice, yo espérate, tú, que no sigas a Dios y estás en pecado y te encanta pecar, te estás quejando de la libertad que tú tienes. So, yo dije, sí, ¿por qué? Porque si Dios no quisiera que yo hiciera estas cosas, me hubiera controlado. Y digo, si tú tuvieras, y yo le dije, si tú tuvieras un hijo, ¿a ti te gustaría controlar a tu hijo? Tener un hijo que sea un joven y nunca tenga la oportunidad de amarte ni no amarte. ¿Eso es lo que tú harías contigo? No, yo quiero que el hijo me ame. Y yo, pues, no es muy difícil para entender y se quedan. Bueno, es verdad. Pues tienes ahí un punto. Pero tú ves, hasta algo tan básico me han peleado y me han dicho que eso no hace sentido porque Dios hizo eso. Pero aquí de nuevo es, si no tienes al Espíritu Santo, hay muchas cosas en la Biblia que no te van a hacer sentido nunca a menos que Dios te ayude a entenderlo. Y eso es uno básico. Sí, es que dice Neil. Y mira, Jesús mismo lo respondió. Cuando estaba hablando con Nicodemo, Juan 3, capítulo 3, versículo 3, mira lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira eso, no puede ni siquiera verlo. Leímos que Pablo está diciendo que para el hombre natural, el hombre carnal, no puede entenderlo porque le parece locura y de nuevo, no puede, no tiene la capacidad porque necesita el Espíritu Santo que se lo revele. Aquí vemos que la iniciativa depende de Dios. So, si tú quieres entender la Biblia y no te has convertido, yo te recomiendo una cosa, humildemente pídele a Dios que te abra los ojos. Humildemente arrepiéntete para que tú veas el cambio de cielo a la tierra. Creo que fue el mismo autor, Ari Torre, que yo leí un libro, antes de pasar al próximo punto, que él dice, el libro se titula La autenticidad de la Biblia. Muchos de los libros de él están gratis en Kindle, eso está brutal. Pues yo leí ese. Y una de las cosas que hubo una persona que se acercó a él diciendo que no creía en la Biblia, que fue hecha por hombres solamente, que eso no es de Dios. Y él le dijo, mira, tú vas a hacer una cosa. Porque esa persona había leído la Biblia muchas veces. Y él le dijo, tú vas a hacer una cosa. La próxima vez que tú leas la Biblia, no vas a ir con la misma actitud. Tú vas a orar. Aunque tú no creas en Dios, porque era ateo. Tú vas a orar claro. Y le vas a decir, Señor, yo honestamente quiero buscar. Y quiero ver si realmente esta palabra viene de ti. Y es tuya. Y dice, tú hagas eso y después cuando haya hecho eso, viene a donde mí. Pasó los meses y llega esa persona y mira, me convertí. Mira, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes con la actitud de recibir lo que Dios realmente él inspiró, Él te habrá abrir los ojos. Pero si tú vienes con arrogancia, no te sorprendas si te quedaste ciego. ¿Sabes? No te sorprendas si no puedes entender porque no estás viniendo con Él en un lugar. Hazlo eso en cualquier tema. Vete a coger una clase en la universidad y ve con la actitud de que lo que te van a enseñar ya tú te lo sabes. Ya tú lo sabes y sabes mejor. Ahí está. Que no es lo que diga él y créemelo, tú no vas a entender. Ahí hasta yo como cristiano y leo la Biblia así, hay momentos donde, ejemplo, me pueden estar explicando algo, un jefe o algo, alguien puede tener una opinión diferente y de momento yo estoy como que, por favor. Y después tengo que acordarme y decir, no, siempre hay algo para sacar en cada conversación. Literalmente tengo que decir, cállate la boca y escucha. Apaga la mente y absorbe. Aunque tú pienses que puede ser malo. Siempre hay algo bueno en cada mensaje, en cada clase. Aunque tú digas, es que ya yo sé esto. Que se echaba eso, tú nunca sabes nada. Siempre hay algo para aprender. Siempre hay algo para aprender. Y eso lo aplico para todo y ayuda un montón. Eso hace. Y por eso es que, mira, próximo punto que él menciona es, tienes que tener amor por la Biblia. Me encanta. Él dice, mira, un amor genuino y apetito por la palabra de Dios son
vitales, son esenciales. Este amor se fomenta mediante la vitalidad espiritual y una comprensión más profunda del autor, propósito, poder y riqueza de la Biblia. So, ese amor por la Biblia, tú tienes que, por así decirlo, y yo lo puedo decir que yo lo viví, tú tienes que disfrutarlo. O sea, cuando tú empiezas a disfrutarlo, eso empieza a crecer más en amor. Tú dices, oye, yo quiero estudiar la Biblia, yo quiero entender mejor la Biblia. Oye, y empiezas a ver cómo la Biblia se conecta una con la otra, cómo el Antiguo Testamento se conecta muy bien con el Nuevo. Y tú empiezas a ver esa conectividad bien bella y tú dices, wow, espérate, no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y ese amor empieza a crecer, pero no solamente eso, Esas son palabras de tu Padre. Si tú no respetas ni amas a tu Padre terrenal, respetarás las palabras de tu Padre espiritual. ¿Ves? Porque si tú entiendes que la palabra es inspirada por Dios, por tu Padre, tú dices, espérate, pero aquí están las instrucciones de mi Padre. El Padre que desea lo mejor para mí, el Padre que me está revelando sus planes, el Padre que me está diciendo, esto es lo que yo quiero para ti. Y si tú no amas eso, puedes amarlo a Él directamente. ¿Qué tú crees, Jan? No. Wow. Es que es simple. Yo no puedo decir... yo no puedo ir a donde mi padre carnal decir yo te amo y cada vez que él me dice algo ignorarlo. Eso está buena. Sí, porque si te está hablando Papi, y tú lo yo ignoras. te amo y te respeto. Pues hijo, puedes votar. ¿Tú me mandas? ¿Tú me mandas? Yo lo que... Mira, hazlo tú. O yo no estoy de acuerdo contigo en lo que tú estás diciendo. Yo sé más que tú. Literal. Y tú con 12 años. Un chamaquito. Literal. Porque eso es lo que somos. Ante Dios siempre seremos niños. Somos ignorantes, somos brutos. Él lo sabe todo. ¿Sabes? Ahí no importa que tú creaste una máquina del tiempo. Pero él sabe más que tú. Infinitamente más que tú. Eso no es algo que tú puedes decir, me estoy acercando más a Dios. Nunca es imposible. Pero la gente más inteligente es la gente que reconoce que Dios lo sabe todo. ¿Verdad? Entre más tú aprendes en el mundo, más te das de cuenta que tú no sabes nada. Esa es el paradox y la comedia de la sabiduría. Entre más tú tienes, más te das de cuenta que tú no tienes. Es verdad. Menos te das tienes, cuenta. Es como que tú menos y tienes. el que no tiene sabiduría, la gente más ignorante, soy ignorante a su ignorancia de sabiduría. Y yo añadiría que mientras más tú conoces de Dios, más te das cuenta de tu dependencia de Él. Sí, es literal. Entre más tú lees, tú dices, más tengo que leer. Sí. Porque no sabes todavía. No. Tú dices, pero espérate, yo creo que I missed something. Exacto. Y después eso se pone más y más profundo y más grande. Es interesante. Ser consciente. Porque aquí, mira lo que dice, por ejemplo, el autor cita Jeremías 15, 18. Giancarlo, ¿qué es lo que dice Jeremías 16, perdón. 16. Okay. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Alegría. ¿Tú escuchaste esa palabra? Alegría. Que haya alegría, que haya gozo. Gente, voy a decirlo solamente de una forma bien sencilla, bien bonita. El cristiano no está llamado a tener falta de gozo y falta de alegría. No. Literalmente uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Uno de los mandamientos del apóstol Pablo es estar siempre alegres. O un mandamiento de Santiago dice, si estás alegre, cantad. Al cántico. So, hay un cierto modo que tenemos que tener alegría. Y ahora viene Jeremías y nos está diciendo, mira, yo comí tus palabras y me fueron por gozo a mi corazón. Fueron deleitosos. Así como tú te comes algo bien rico y tú dices, aleluya, santo. ¿Verdad? Así mismo. Pues eso mismo cuando tú comes de la palabra de Dios. Santo, esto está brutal. ¿Sabes? Como que esto yo no necesito. Y yo creo que ya mismo va a venir algo bien parecido, que tienes que ser más, tienes que disfrutártelo más que la comida. ¿Sabes? Tiene que ser algo que es prioridad a la comida incluso. Que tú no puedas comer físicamente hasta que tú no te alimentes espiritualmente. Tiene que ser algo así, urgente. Como fue el que reaccionamos de Sujel Michelin, un deseo compulsivo desordenado. Sí, el deseo compulsivo. Sí. Por la palabra. Pues eso, ¿sabes? Si no sabes lo que estoy hablando, ve a buscar videos. Eso están en las reacciones. Lo tenemos allí. Y por eso que el tercer punto es bien importante. Giancarlo, ¿cuál es el tercer punto? Yo digo esto. Trabajo duro. Trabajo duro. Oye, esa está buena. Esa está para buena. que tú veas que a pesar del amor, a pesar de todo, tienes que meterle empeño. Exacto. Esa Biblia, como la deja Emanuel, tiene que estar que se caiga en canto de tantas páginas pasadas. No, porque mira, ya eres salvo. Eres nuevo nacimiento. Sí. Ya tienes amor por la Biblia. Para meter mano. Literal. Ahora trabaja. Perfecto. Ya tienes lo necesario
para poder leerla. Sí, y nosotros hemos hablado de eso. Pero mire, quiero leer solamente un poquito de esto que dice: la pereza intelectual obstaculiza la verdadera comprensión. Oye, la pereza, si usted sabe lo que significa pereza, yo entiendo que tú sabes porque tú eres inteligente, tú que nos escuchas. Gente, no podemos ser vagos. Los perezosos, todos son perezosos. No podemos ser vagos porque eso va literalmente a poner obstáculos a nosotros poder adquirir. Sí. El Espíritu Santo bendice tu esfuerzo. El Espíritu Santo bendice tus ganas de estudiar su palabra. Giancarlo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Proverbios 2, del 1 al 5? Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la plata la buscares y los escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mírate eso. Y esa palabra... Le dice como, literalmente como la buscaría. Como pues que en muchos versículos la sabiduría, pues Proverbios eso habla de la sabiduría como dinero, como oro. Sí. Como lo mejor que puedes conseguir en el mundo. Más Como, que la plata, más sí, que el dinero. Que tú entres a una mina y encontrar todo ese oro, esa es la sabiduría, esa es la Biblia. Sí, y la palabra hebrea, cuando dice escudriñares como tesoros, significa buscar, también significa inquirir exactamente, investigar, registrar. Eso hay como digo, el tesoro, si tú sabes que en un lugar hay chavo, tú vas a buscarlo. O sea, y si te está diciendo ese dinero es tuyo, lo único que tienes que buscarlo, créeme, 100% seguro que tú lo vas a buscar. Y la Biblia es como una mina que vamos a decir que es fresca, ¿verdad? Se te presenta como una mina fresca. Y tú lo que ves es nada. Tú entras a la mina y no es muy profunda, es literalmente no ves nada y tú dices, porquería. Pero el momento que tocaba un poquito más nada, literalmente atrás de esa piedra hueca que tú no veías nada, un montón de oro. Y después tú dices, pero no puede haber más nada. Yo creo que ya descubrí todo. Minas más. Mucho más. Oro. Y ahora hay preciosos diamantes y se pone cada vez mejor. Sí, y más. Así es cada uno cuando entra a la Biblia por primera vez. Es prácticamente, imagínate de esta forma. ¿Sabes que el océano no se ha descubierto ni siquiera más del 90% de lo que hay debajo, ¿verdad? Ese océano está ridículo. Imagínate la Biblia a niveles de océano, pero yo diría aún más. Porque es el Dios infinito que nos inspiró. Porque hay algo que podemos investigar. Porque el océano tiene límites. Sí, pero podemos. Pero no podemos investigarlo en su totalidad. No. Pues la sabiduría de Dios no tiene límite. Imagínate todos los años que tú le puedas dedicar a la Biblia y nunca vas a terminar. Tenemos siglos de maestros que han dejado estudiantes y cada uno sigue y sigue. Gente, mira, esto es un trabajo duro, pero vale la pena. Vale la pena. Y aquí viene entonces el punto 4 que me encanta también. Un rendimiento completo a la voluntad de Dios. Y dice, en un resumen, que una voluntad rendida proporciona claridad y entendimiento. La sumisión incondicional a la voluntad de Dios abre las verdades más profundas de la Biblia. Oye, esa está buena. Esa está buena. Abre las verdades más profundas y como dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que poner en práctica. Yo digo, el próximo paso para un cristiano que en verdad se está sometiendo de verdad es rendirse. Es verdad. Rendirse ante Dios. Ese literalmente cuando ya tú quitas tus ideas personales. Bueno, cuando empieza a cargar la cruz, dilo como es. Sí, cuando empieza a cargar la cruz y dejas de cargar show. Y yo pasé por eso porque uno dice, uno puede ser cristiano y se cree en Dios, pero todavía hay ciertas cosas que tú estás así y estás peleando y te pones con cosas o te pones a porfiar o cuando estás orando te estás a sufrir y no quieres entender y tienes esa lucha, esa jala y toma con Dios hasta que te rindes y dices, ¿por qué yo estoy peleando con Dios? Me rindo. Te rindes y tú dices, encárgate tú de todo y yo voy a seguir la vida normal confiando que en verdad yo no tengo poder en nada. Yo soy pecador, yo soy débil. Yo se lo voy a dejar todo a Dios. Que Dios haga todo lo que pase en mi vida, esa voluntad de Él solamente. Lo bueno y lo malo es Dios. Me rindo. Yo llegué a ese punto de vida y ese mismo día dice, para mí, y encontré una paja en el corazón. Y no es que la vida se puso fácil. No, es que no cada es fácil. Es que acepté de que yo tengo fe de que a pesar del momento difícil que estoy pasando, eso no significa nada con lo que Dios me va a dar, o sea ahora, o sea aquí en el mundo, o sea después.
Sí, todo va a obrar para bien. Como que ya me dejé de preocuparme literalmente Sí. de esa ansiedad y cosas que yo sentía mucho antes desaparecieron. Sí, todo va a obrar para bien. Es ridículo. A mí me preguntaron los otros días, pues antes yo pasaba también, yo luchaba mucho con la depresión. Y alguien en el trabajo yo le dije, yo lucho de depresión, yo dije hasta los 12 años porque es algo mental. Y me dijo, ¿qué tú hiciste? Y yo le dije, básicamente, ¿saben que yo soy cristiano? Y yo, me rendí. Literal, me rendí. Un día por la noche yo estaba tan orando. No podía hasta que dije, imagínate. Como que fue como que... Y desde ese día, yo se fue de cielo a la tierra, ¿tú entiendes? Ya dejé de preocuparme de cosas estúpidas, que hasta yo digo, yo veo gente pasando todo eso por el día y digo, chamano, jíndate, papi. Pero es que a una frase que a mí me gusta decirle a veces a las personas es, en el momento en que tú le puedas decir a Dios en oración, ya yo no puedo. Cuando tú Sí, aprendas a decir, ya no Ah. puedo más, ahí es que Dios te va a decir, perfecto, porque ahora me toca a mí. Sí. Porque Dios a veces está esperando de tu parte que reconozca tu inhabilidad de hacer ciertas cosas, especialmente la mayoría de las cosas. Pero Sí, tu habilidad de casi hacer, todo, ¿sí? sí, tu inhabilidad de hacer muchas cosas para su gloria. Cuando tú reconozcas que realmente no puedes sin Él, ahí es que el Dios va a decir, perfecto, Muy ¿ya bien. entendiste? Vamos para allá. Ahora yo te voy a Ahora. ayudar. Sí. Sí, porque Sí, fue. no es esta frase, yo digo que esto es antibíblico completamente, si te ayudas a ti mismo, entonces Dios te va a ayudar. No, porque tú no te puedes ayudar a ti mismo nunca, no puedes. O sea, tú no te puedes quitar tu propio pecado, tú no puedes quitar tus malas mañas por tus propias... O sea, tú no puedes. Exacto. Cuando tú dices no puedo es cuando Dios dice, perfecto, ahora sí, ahora yo voy a Yeah. meter mano, porque lo reconociste, porque me necesitas, ¿ves? Sí. Porque si tú pudieras, pues tú no necesitas a Dios. Esa es la real. Pero no, tú no puedes. Por eso es que no necesitamos a Él. Deja de pecar para después, para donde Dios y Él te va a dar. Pero, No. Porque pecas, porque sabes que no Sí. puedes dejar de pecar, es que tú es corres a porque donde estás Él. mal, tienes que ir rápido para donde Él. Eso, es que no sé. Vamos ahí, Pero, estamos bueno, bien. pero eso va perfecto para la próxima. Obediencia. Hay que obedecer, gente. Hay que obedecer. Deja Mira, el show. es bien sencillo. That's it. No tenemos que abundar mucho porque lo hemos hablado, pero mira, Sí. hay que poner en práctica lo que prácticamente dice la palabra. Por ejemplo, Giancarlo, que dice Santiago 1:22. Ese versículo muy bueno ahí. Sí, tremendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos. Gente, mira, hay que ser hacedor de la palabra. Si léase, por ejemplo, Santiago 1:22 en adelante, muy bueno ese pasaje. Le voy a dar la asignación porque no se lo vamos a leer todo. Aprenda a buscar. Mira, aprenda a buscar. Léelo tú. En palabras sencillas, gente. Si nosotros decimos, la palabra de Dios es muy buena, muy rica, que es chévere, la escuchamos solamente y no la ponemos en práctica, estamos perdiendo mucho. Y todos somos culpables de eso. Muchos Hay somos veces culpables. que estamos, ¡wow! ¡Tremenda palabra! ¡Wow! Y se te olvida, y ahí se te mismo. olvida. Mira, Ahí se tú, quedó. literalmente, tú sales pompeado de una predicación del pastor y tú, ¡macho, mano, esto está buen bueno, gloria a Dios, qué sé yo! Y al otro día se te olvidó todo porque no lo pusiste en práctica. No. Tenemos que ponerlo en práctica. Entre más rápido tú le pones en práctica, mejor. Es mejor. Hazlo como con una misión que tú digas, me encantó. Y digas, no, tengo que ponerlo en práctica rápido para que te acuerdes. Y para que se te quede contigo. Sí. Porque es que como toda la vida uno dice, yo lo hago después, tengo cosas que hacer. Yo todavía lo hago porque, bueno, uno tiene cosas que hacer, ¿verdad? Pero sufre la distracción, Sí. que es un peligro, yo digo, ahora mismo para mi vida. La distracción es bien fuerte. Uno hace unos viajes, papi. O sea, no es ni vagancia, es pura distracción. Mucha distracción hoy día, nene. Que Muchísima. de momento, wow, uno boja mente. Y con el trabajo y con las cosas, uno boja, de verdad, que tío, hasta yo me he preocupado esta semana. Yo estoy, Bueno, y con señor, ponme ahí, porque estoy en un viaje. con el desgaste mental que a veces uno siente. Ahora mismo Chao. esto es un desahogo para nosotros también. Escucha esto, ¿sabes? Estamos aquí grabando, sí, se edita y todo, pero a veces aprovechamos y sacamos todo lo que tenemos. Porque sí, a veces uno ¿Qué? se envuelve tanto en los trabajos, en los quehaceres de la vida, en el afán, vamos a decirlo de en esa el forma, afán. en el afán, que el tiempo que tengamos que sacar para, primero, leer la Biblia, pero también ponerlo en práctica, tendemos a dejarlo, a pasarlo por alto. Exacto, y no es como y no es una decisión común. Es como si fuera que yo digo, tú ves la Biblia, nah. No, es que literalmente cuando a veces pasa un día, yo hago, ¡ah! Literalmente pasa un día, yo no oré hoy. Así ay, me fui a un viaje. Y no, válgame, papi, bien feo. Ese me da más miedo que la vagancia, en verdad, porque no me olvido, 100%. Y eso es Uy, el Dios problema. mío, Ese es santo. el problema. Me da Es miedo. un balance. Ese es el balance. Por eso, después de que pongamos todo en práctica, algo que no podemos olvidar junto con la obediencia y es tener una humildad infantil, o sea, una humildad cerca de niños.
Porque, por ejemplo, tenemos que tener una disposición de aprender. Esto implica evitar nociones preconcebidas y buscar la perspectiva de Dios por encima de la propia. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, Giancarlo, en Mateo 11:25? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Ahora bien, no está diciendo que estos sabios entendidos realmente eran sabios y entendidos. Lo que está queriendo decir Jesús es esta gente que se cree que sabe. Que eso era más, no era una descripción, era un título. Exacto. Sí, Ese título de que sabio y entendido. Mira, la gente que se cree que sabe, a veces no sabe nada. Porque se cree que sabe. ¿Ves? Y aquí está diciendo Jesús, al que es humilde, al que recibe la instrucción de su padre como un niño, a ese te plació. Incluso el versículo 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Eso le pareció bueno a Dios. Eso le pareció agradable a Dios. Incluso, ¿cómo significa la palabra griega aquí? Wow, es que me encanta esta aplicación. Logos Bible Software, gente. Búsquelo, por favor. Acabar, alcanzar, ¿ven? Te agradó cumplir con Dios. Bueno, hizo libre. Es algo que lo llena, algo que le trae satisfacción a Dios hacer. Y eso está importante que lo entendamos. Si tú eres humilde, si tú realmente recibes la palabra de Dios con humildad, como un niño, eso le place a Dios. Eso es lo que Él quiere, que tú te humilles delante de Él. Y por eso es que el próximo punto cae perfecto. ¿Qué es el próximo punto, Giancarlo? Recibiéndola como la palabra de Dios. La Biblia debe estudiarse como la palabra de Dios. Eso yo creo que está súper claro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, viene Pablo y le dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir todo eso? Palabra sencilla. Tienes que creer que la Biblia es la palabra de Dios. De lo contrario, no vas a recibir casi nada de lo que dice ahí. Porque tú vas a decir, pues eso fue escrito por hombre. Muchos dicen eso. Así es que empieza. Técnicamente, sí. Sí, es que Dios utilizó hombres. Lo utilizó, yes. Pero Dios utilizó hombres por toda la Biblia, no solamente para escribir, pero para hacer actos, para salvar vidas, para luchar, para llevar palabras, y después lo usó para escribir la Biblia igual, porque no... Por contra, la historia de la Biblia, básicamente la Biblia es la historia de Dios con nosotros. Eso hace sentido que Dios, con toda su misericordia y grande poder, escogió humanos y le dio la sabiduría con el Espíritu Santo, con Él ahí adentro, para expresar sus palabras para que llegara a la gente. Sí, él prácticamente reveló su forma de pensar a nosotros. Porque ahí vemos su forma de pensar, vemos sus ordenanzas, vemos sus palabras, vemos sus promesas, etcétera. Pero primero tenemos que creer que es la palabra de Dios. De lo contrario, no vamos a recibirla. La Biblia siempre ha sido consistente. Sí. Y si la Biblia no fuera escrita por hombres, no fuera consistente. Mira, a mí me encanta, lo que estoy leyendo un poquito de esos puntos. ¿Qué implica nosotros creer que es la palabra de Dios? Aceptar incuestionablemente sus enseñanzas cuando se expresan de manera definitiva, incluso cuando parezcan irracionales o imposibles. Que pasa mucho cuando habla de milagros y de cosas. Obviamente para nosotros nunca va a hacer sentido. No lo vimos. No estábamos ahí. Primero no lo vimos. Y aunque lo viéramos, tú no puedes recrearlo. Tú no puedes hacer lo que Jesús hizo. Porque lo hizo Dios. Lo hace Él. Tú no lo puedes explicar, pero para Él sí. Es que está brutal. Mira, hay que confiar. Otra cosa, tener confianza absoluta en sus promesas en toda su extensión. Creer, como estaba hablando, en sus promesas. Una obediencia. Tienes que tener obediencia pronta y puntual de todos sus preceptos. Y me encanta que es sin cuestionamiento. Hay gente que le encanta cuestionar. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo? Mira, si te dice corre, por algo te lo está diciendo, confía. Y por último también esa parte, estudiarla como si estuviera en la presencia de Dios. Me encanta. Y aquí cerramos con este último punto. Adicional a tener todo eso que hemos mencionado, la oración. Válgame. Esa nunca falla, oye. Siempre termina con la oración. Siempre termina con la oración. Gente, la oración es indispensable. Dice, me encanta que la oración ilumina pasajes difíciles y revela verdades ocultas. Y el autor utiliza la analogía de una cueva oscura que se ilumina brillantemente como una lámpara de magnesio para ilustrar el efecto que la oración tiene en el estudio bíblico. Cuando tú iluminas el magnesio, yo imagino que eso brilla bien brutal. Como que hay muchas luces, no sé si es así.
Porque hay cuevas que cuando tú brillas tienen esos cristalitos, ¿verdad? Sí, Eso es lo que yo estoy pensando. Eso Eso es lo que yo se ve estoy bien pensando. lindo porque rebotan cada suya y termina creando un cuarto bien hermoso, un sitio lleno de luces. Sí, que todo que revela todo. Sí, y eso está brutal. Imagínate eso. Cuando tú oras, oye, la imagen bien chévere. Es linda, Porque prácticamente poética. la oración es la lámpara que ilumina esa cueva que parece oscura muchas veces, que parece imposible de ver, pero cuando tú tienes esa lámpara tú puedes ver lo bello que es la palabra de Dios. Y él cita un ejemplo de un profesor que estudiaba la Biblia de rodillas. Básicamente. Mírate eso. Estudiaba la Biblia de rodillas. Ahora, no necesariamente lo tienes que hacer tú, pero eso implica que la oración sí tiene un efecto poderoso en cuando estudiamos la palabra de Dios, porque estamos dependiendo de Él. Si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pues ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios, con el Espíritu Santo? Pues por la oración. Y qué mejor ejemplo de que tenemos literalmente a Dios mismo viviendo dentro de nosotros, que nos puede explicar lo que no entendemos de la palabra de Dios. En fin, usa los recursos que Dios te dio. ¿Ok? ¿Viste eso? Por poco se va la luz. Mucho Bueno, gente, ¿qué podemos decir de todo esto? Que todas estas 8 cosas que mencionamos son importantes para el estudio de la palabra de Dios. Y yo añadiría que son necesarias son necesarias para el estudio de la palabra de Dios. No podemos ignorarlas, tenemos que considerarlas, pero sobre todo tenemos que ponerlas en práctica. Gente, ya sabe, si les gustó el video, dale like. Suscríbase al canal si no lo has hecho. Y sigue estudiando la Biblia, por favor. Déjanos saber cómo te va, si está yendo bien. Hasta ahora yo quiero seguir estudiando la Biblia más profundo. Algo que sí quiero no parar de hacer es leer, aunque sea un libro de la Biblia completo, constantemente, para que se me quede en la mente. Y después poco a poco ir estudiando. Para que se te quede esa es la manera. Y me ayuda un montón. Entonces, gente, nada. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.